Hola, hola. Voy a grabar la clase. No sé si me escuchas vos, yo no te escucho. No sé si no estás lo hablando. Hola, ¿Ya? hola. Hola, profe, ahí está. Ahora sí, Hola, ahora sí profe. te escucho más o menos allá en el fondo te escucho. ¿Cómo estás? Bien, profe. Qué bueno. ¿Mucho laburo? Sí, estoy recansada. Seguro, seguro. Profe, Bueno. tengo una consulta. Sí, por favor, decime. Yo tengo una planilla de costos. Sí, O sea, en realidad es formulación más costo. sí. Yo tengo que ir actualizando todas las fucking veces la subida de dólar y ya influye en mi costo, ¿verdad? Sí. Lo que yo estaba pensando era lo siguiente, tipo armar una, una planilla paralela, ¿verdad? Donde tenga todos los productos con sus precios. Y en donde está mi formulación, vincular eso, o no sé, o hacer una fórmula como para que yo solamente esté cambiando el costo de mi producto y Ujú. en todas las formulaciones que se usa ese mismo producto se cambia automáticamente. Eso se puede hacer. Sí, totalmente. Es solo ¿Y cómo puedo hacer eso? utilizar lenguaje Yo no vi natural. todavía. Utilizar lenguaje natural en el dato que va a ir cambiándose periódicamente y ese nombre del lenguaje natural lo utilizar en tus fórmulas. Entonces, tu fórmula, a ver, podemos hacer un ratito acá el ejemplo. Ponete un poco en la celda H16, ahí donde no hay nada. Y ahí pone, no sé, pone los títulos inclusive. ¿A qué? ¿Qué pasó? Se dejó de compartir la planilla, ¿sí? ¿Qué tal Hola, en internet? ahora Ahora ya no veo tu pantalla. Recién dejó de compartir. ya. No sé si vos tocaste algo. Ahí otra vez está convirtiendo. Eso era. No, lo que yo decía, mae, ponete por ejemplo ahí en H16, en esa celda que está vacía, al lado de autoimprenta, y pone un título ahí, o sea, no sé, vamos a simular el dato que vos vas a cargar y vas a cambiar. Entonces, Bueno, sino que es un precio por un costo y eso va a tener un resultado. Entonces, a ese ponerle precio, al lado ponerle por ítem, o ahí ponerle ítem y al lado ponerle su precio, no sé. ahora, Los títulos nomás. material Ítem o primo. producto, eso, precio. Abajo de MP parece que dice ponerle el nombre nomás del ítem, no sé. Ahora, insumo. Ok, A ver, almidón. eso. Y ahí el precio por cantidad, qué sé yo. Kilo, por tonelada, por lo que fuese. Y al lado del precio ponerle, no sé, la unidad de medida que vas a comprar, no sé, kilo, tonelada, gramo, para poder tener un valor por peso o por kilo o por tonelada, no sé. Eso. Entonces, pone ahí, en algún lado falta la cantidad que vas a tener. Pero trata siempre de no usar letras dentro del valor de la cantidad para que puedas usar como una fórmula, ¿sí? Eso. O sea, a lo mejor en el título nomás le pone kilo, ahí. Y no sé, me falta una fórmula, o sea, me falta una columna más que sea, o sea, ahí se entiende que
un kilo sale 3.400. Pero vamos a suponer que vos, no sé, ahí al lado de que guaraníes por kilo pones otra cosa. Eso. Entonces, eso. Y al lado de ese otra vez, quiero que hagas, no sé, vamos a suponer que quiero multiplicar 3.400 por 25 para tener en un lugar ese resultado. Y no sé cómo le llamarías vos a ese dato. Pero, profe, no, es así lo que yo digo. No, pero espera, Ana, yo te quiero mostrar nomás cómo sería en el caso de que quieras vos vincular una fórmula. Yo lo que digo nomás es que eso que te estaba diciendo que se puede hacer a través de lenguaje Sí, pero natural y todavía no, estamos poniendo los datos nomás ahora. Entonces, a ese 3.400 quiero que te pongan en ese 3.400 y te vayas ya en el cuadro de nombre y le pongas precio almidón, algo así. Me imagino que es el precio y no la cantidad, ¿verdad? Viste que al lado dice precio 1, entonces no sé cómo entender, es mejor voy a entender. precio, en realidad era Ok, kilogramos. ok, ok, Acá lo que ahí, escribe. está bien, ahí sí. Bueno, entonces a ese 3.400 quiero que te pongas encima del 3.400, o sea, en J17. Estando en J17, quiero que te vayas allá en el cuadro de nombre y escribas precio almidón, algo así. ¿Dónde cuadro el nombre? Acá. Espera que un ratito. Tu celda activa necesito que esté en el 3.400. Tu celda activa ahí. Y ahí tu cuadro de nombre, ahí. Y ahí escribí precio LM o almidón completo, pero sin espacio. Precio almidón. Eso. Enter. Al darle enter, esa celda ahora se va a llamar así, precio almidón. Pero no le diste enter. Sí le di. No sé por qué está así. Sí le doy. Bueno, al darle enter tuvo que haber dado ese nombre. No le pusiste ni un espacio, ¿verdad? Porque cuando le pones espacio lo que no te deja guardar. ¿Está? No. Está bien. Bueno, ahora quiero que se entienda de la siguiente manera. Se supone que este dato va a cambiar todos los días. Y vos lo que querés es tener planillas enteras que tengan relación con ese dato que está ahí. Que en el momento que cambie ese dato, todas las planillas que tengan relación con esa cambien al mismo tiempo que cambias tu dato, digamos. Si bien es lo mismo que hiciste ahí de seleccionar el dato de esa celda y hacer la multiplicación, vos en vez de multiplicar el dato de esa celda vas a seleccionar ahora y escribir el nombre, ese nombre que le diste a esa celda vas a escribir en la fórmula, ¿sí? Entonces ahí donde dice 85.000 en la columna L, debajo de total, quiero que te vayas a modificar tu fórmula y en tu fórmula le hagas el cambio de, en vez de seleccionar esa celda con el dato J17, borrarle J17 y volverle a seleccionar. Y en el momento de volverle a seleccionar, en vez de mostrar J17, ya va a mostrar el nombre que vos le diste a la celda. Mm. Entonces, al tener esa fórmula de esa manera, cualquier fórmula que esté con ese nombre dentro de la fórmula, en cualquier hoja, en cualquier libro, al cambiar el dato 3.400 ya va a cambiar la información automáticamente, todas aquellas que le nombren a esa celda con ese nombre. No sé si me estoy explicando. Entonces, ahora mismo es 400 por 25 da 85, pero al darle un precio diferente a 3.400, o sea, 3.000, tendría que ser un valor diferente el dato del total. ¿Sí? Entonces, esas celdas que le vas a dar un nombre podrían estar bien en una sola hoja y toda la formulación que le hagas a tus planillas usando esto que te estoy mostrando, que el tema del lenguaje natural, va a hacer que cualquier cambio de esa celda automáticamente haga cambiar toda la información en las otras. Ojo que te hice un ejemplo para que veas rápidamente cómo hacer eso nomás, ¿verdad? O sea, me imagino que tu planilla es mucho más compleja que todo esto, ¿verdad? No, nada, que es Si te complejo. va a otra hoja, por ejemplo, andate un ratito a una hoja diferente a TADIN 3, puede ser TADIN 2 o buscar objetivo, igual nomás.
no importa. ¿Cuál? A cualquiera de las hojas que están, o a la izquierda o a la derecha, igual nomás. Quiero que estés en otra hoja nomás y que hagas una fórmula usando ese precio. Ahí mismo, donde se quedó, ahí mismo puedes poner, hacer nomás una fórmula. En este caso se llama precio almidón por señalarle a una celda de al lado o una celda de arriba. Para que esté escrito precio almidón tenés que hacer con tabulador o con doble clic. Eso. Al dar ese nombre, luego automáticamente él te trae el 5900, ¿verdad? Que fue el último valor que le pusiste. Pero multiplicarle nomás por una celda vacía de arriba, de al lado, de la izquierda o de la derecha, no sé, donde quieras. A ese dato ponerle a esa celda ponerle un valor después para que te dé nomás un dato diferente, ¿sí? A la de arriba, a la de al lado, a la izquierda, a la derecha, cualquiera nomás. ¿Sobre cuál? B39. Ok, sobre el... Está nomás multiplicado por 72%, ¿sí? Pero no importa. Acá lo que quiero que entiendan nomás es que ahora el precio del almidón es uno que vos tenés en la otra hoja y por eso esa información te da un precio. Pero en el momento de cambiar, quiero que pase a tu otra hoja a ponerle un precio diferente. Esa información va a cambiar en el momento que vos le cambies esa celda. No sé si te entendí bien y eso era lo que querías lograr o no era eso. Sí, es. Bueno, fantástico. Entonces, dale nomás Enter hasta ahí. No importa que haya sido 72% el B39, dale nomás Enter. Vamos a mirar nomás ese valor, el resultado de esa celda es 4200 y algo. 4200, no, 432. Bueno, 432. Ahora nos vamos a cambiar el precio del almidón. De hecho, para irte exactamente hasta ahí, puedes usar el cuadro de nombres nomás. No, la fórmula ya no vas a cambiar más. Vas a irte a la celda que le contiene el precio del almidón. En este caso te podés ir nomás al cuadro de nombre, no a la barra de fórmula, al cuadro de nombre, donde entraste a poner ese nombre, precio almidón. Ahí, y ahí busca el precio almidón. Eso, te llevó directo hasta ahí, ahí le cambias. Al cambiar esa celda, no importa de dónde venga, digamos, la fórmula que le nombra a esa celda con el cuadro de nombre, va a tener en cuenta ese cambio en ese momento, en ese preciso momento. Entonces, ahora L17 tiene 75.000 y en la otra hoja ya tuvo que haber cambiado también, ya no vamos a hacer 432, seguramente va a ser un valor más alto. Si te va un ratito la otra hoja a mirar la celda esa donde tenías la fórmula, vas a ver que cambió el dato. O sea, básicamente quiero mostrarte nomás que de esa manera puede funcionar tus planillas teniendo en cuenta el nombre que le das a la celda que le contiene ese valor que puede cambiar en cualquier momento. Entonces, nada, acá el ejemplo de compreso de almidón nomás, pero ahí ya podés ponerle vos, no sé, las diferentes variables que usa tu planilla para que vaya cambiando. Entonces, cualquier cambio que vos le hagas a solamente una celda, todo tu modelo va a cambiar automáticamente en ese momento. ¿Se entiende? Sí, entonces, profe, viste que yo tengo una, una, un archivo donde tengo 100 fórmulas. Entonces yo voy a crear en otra hoja, ponerle almidón y luego en el otro, en la otra columna pongo, qué sé yo, 3400 y luego le nombro a esa fórmula, a ese 3400 le nombro en cuadro de nombres y luego en mi archivo donde están todas mis fórmulas, entonces todo lo que dice en almidón, yo voy a poner entonces el nombre que yo le asigné en la otra hoja, ¿verdad? Y Así ahí voy a mismo. poder poner, cambiar en mi segunda hoja solamente una sola vez y ya me va a cambiar a todas las fórmulas que yo tengo que contienen almidón, voy a poder cambiar. Así Para no mismo. hacer uno a uno, porque Así tengo, mismo es. tengo 150 productos. ¿Eh? Y es imposible. Tengo 150 productos, ¿verdad? ¿Entendés? Más o menos, no es tanto así tampoco, ¿verdad? Pero ponerle que tengo mínimo 50 fórmulas y hoy tuve que cambiar otra vez. Control B, larga, y puse proteína de soja. Y todos los que tenían proteína de soja me fui a cambiar uno, control B ahí Te para hago una pegar, ¿verdad? El pregunta. precio. Te hago una pregunta. El valor de esa fórmula que estaba en varias partes,
imagino, de tu planilla según lo que me contás, ¿hacía referencia siempre a una sola celda que le contenía el valor? ¿O ese valor se repetía en diferentes celdas y cada fórmula hacía referencia a cada celda diferente otra vez? ¿O siempre era una sola celda nomás? Una sola celda, o sea, no. Yo Entonces, tengo ponerle tengo butifarra, parrillero, tengo morcilla y los tres usan almidón, ponerle. ya, Entonces, obviamente en distintas proporciones, pero ya, el precio es el mismo. ¿Entendés? correcto. Entonces yo el precio es lo que voy cambiando. Ya la fórmula voy a hacer yo de forma manual nomás, pero por lo menos el precio yo voy a poder hacer una sola vez cambiar y en otra hoja y que me cambie en butifarra, parrillero y pancho. ¿Entendés? Que me Lo que cambie voy, donde todos quiero, aparecen. quiero mostrarte nomás algo para darte una idea. Yo entiendo que son muchas variables las que manejas, que en tu planilla hay fórmulas manuales que hacen referencia a esas variables 150 o más, pero que ahora tenés que transformar para que te den esto que te estoy mostrando, la opción de que al cambiar una sola vez, todas ellas cambian al mismo tiempo. Vamos a hacer un ejemplo. En esta hoja nomás. Quiero que te pongas ahí en I1. En I1 pone celdas Y, a cambiar, ponerle, para que entiendas. Celdas a cambiar, ponerle. Abajo vas a hacer diferentes fórmulas. Vamos a suponer que son 3 productos o 4 o 5 productos que usen el precio del almidón. Pero vos no le vas a hacer la fórmula a ok. nombre del almidón, sino que le vas a hacer nomás la fórmula con la referencia de la celda. Entonces va a ser, no sé, inventate algo. Ahí va a ser el chorizo parrillero, hacer una fórmula guauque o la butifarra. Entonces, tres diferentes nomás sé. Entonces, la butifarra arma hay una fórmula que tenga incluida al almidón o al precio del almidón, que es lo que ya nombramos, en una proporción diferente a las demás, qué sé yo. Ponerle nomás los otros, eso. Bien. Entonces, en vez de hacerle todavía referencia al nombre que ya escribiste, vas a hacerle referencia a la celda. Y la celda estaba, espera un ratito. En esta, ¿en qué pestaña pero está ahora? En tabla dinámica 2, pero ¿vos me borraste otra vez al final el otro? ¿O estaba en tabla dinámica 3? Sí. Tabla dinámica 3 estaba. Lo que quiero, no, quiero ver nomás en qué celda estaba de tabla dinámica 3. Tabla dinámica 3, ¿en qué celda estaba? Ahí, tu celda nombrada es J17, dale. Andate nomás a la otra hoja un ratito. Voy a tratar de mostrarte qué tendrías que hacer vos en esa planilla donde actualmente tenés muchas fórmulas que hacen referencia a una celda, pero sin tenerle todavía el nombre de el cuadro de nombres o el lenguaje natural. En este caso, en vez de escribir ahí 3400, quiero que hagas lo siguiente. Borrarle 3400 de esa celda I3 un ratito. Borrarle nomás. Empezar una fórmula, como si fuese que vas a referenciar. Y andate a la hoja 3, a la tabla 3, un ratito nomás. Pero no vas a hacer clic sobre la hoja de almidón, no la hoja, sobre la celda que le contiene al 3400, sino que al de abajo nomás hacerle clic. Porque ese todavía no tiene lenguaje natural, ¿sí? Ahí. Dale nomás Enter. ¿Por qué quiero que hagas eso? Porque quiero que entiendan nomás que si una celda no tiene todavía lenguaje natural, él siempre te va a traer de dónde está viniendo la información. Y como la hoja nomás se llama tabdin3, él entonces le pone a ese nombre dentro de la fórmula, tabdin3, y después recién dice J18. Pero yo quiero que le borre ese J18 y le ponga 17. Entonces le borra el 8 y le pone 7. Por el momento, así un rato quiero hacer, voy a rellenar 3 celdas. Ese ya tiene el valor de 3000. Lo mismo quiero que haga. Quiero que copie ese TADIN 3 J17, copia y pega en 4 celdas diferentes, en diferentes lugares. Ahí, ahí y en otro lado. Uno más. Bueno, al pelo. A cada celda quiero que entre y le multiplique por algo. No sé, suponiendo nomás que estamos multiplicando la proporción del almidón que tiene y cada uno es diferente, y a uno multiplicarle por 0,8, a otro por
3, a otro por 2,4, no sé. Ponele lo que quieras. Para que te den diferentes resultados. Entonces, uno de la butifarra, otro del parrillero, otro del picante, otro de la morcilla, otro de no sé. Digo cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que todas estas son las 150 variables que vos tenés. Evidentemente, vos vas a ir nombrando de a uno esas variables, esas 150 que tenés. Pero el que ya nombraste, que es el precio del almidón, que está contenido en todas esas 5 fórmulas diferentes, no vas a cambiar de a uno, vas a cambiar de una sola vez todo. Pero ¿cómo? Y ahí es donde te quiero mostrar cómo harías vos en el caso de tu planilla. Ojo que yo no veo tu planilla, no sé cuál es su estructura, pero simulando que esta es su estructura, no vamos a hacer. Bueno, acá puede cambiar. Cambiarlo puede ser 3.000 por otro valor para ver nomás que va a cambiar el precio de todas esas que hacen referencia a esta. En ese momento, al mirar tus datos, tiene que ser totalmente diferente al anterior, a lo que se veía anteriormente. En Tabdin 2 tienen que ser diferentes. No me acuerdo ya si son diferentes, tendrían que ser. Pero a lo que voy nomás, quiero que ahora, con control, vas a seleccionar los 5 precios diferentes. Las 5 celdas con control. Presiona control y le das clic a todita la celda. Supongamos que en tu planilla vos estás seleccionando todas aquellas que le contienen a ese valor que vos ya le nombraste. Ojo que voy a pasar por alto que vos ya le nombraste a la celda que le contiene a J17 como precio almidón. Pero le vas a reemplazar de una sola a todas. ¿Cómo? Con control L. Vas a presionar control L, te va a salir ahí la opción de buscar y reemplazar. En buscar vas a pegar ese que hace rato le cargaste, que es Tabdin 3, J17. Dale un poco control B corta. Ahí está. Ella te escribe. Entonces, a lo que voy nomás. En tu planilla vas a seleccionar todas las celdas que tienen ese dato referenciado como celda y no nombrado todavía para reemplazarle por su nombre. Entonces abajo, en reemplazar con, le vas a dar otra vez control B corta para que pegue lo mismo, pero ahora lo que vas a hacer es, le vas a dejar el es igual, pero le vas a borrar todito lo otro. Borrarle todito, solo el es igual va a quedar en el segundo. Y ahí le vas a poner, le vas a poner el nombre que vos le diste al otro. ¿Cómo era que le pusiste? Precio almidón parece que era. Ahí. Y ahora le vas a reemplazar todo. No importa si pones minúscula o mayúscula. Sí o sí tiene que estar bien nomás el nombre que le pusiste al otro, ¿sí? Ahí ya te dijo que hizo los 4 reemplazos. Al darle a aceptar y cerrar, quiero que ahora mires que todas las fórmulas que seleccionaste cambiaron de estructura. Ya no tienen la celda referenciada, sino ahora ya tienen el nombre de la celda como vos le llamaste en tu organización con lenguaje natural. ¿Para qué es esto? Y para que cuando le cambies el valor, todas aquellas que hagan referencia a esa variable cambian automáticamente, no importa que sean, no sé, las que fuesen. Entonces, de esta misma forma, tendrías que hacer en planilla, pero previamente tenés que nombrarle a las variables con su nombre. Cada variable tiene un nombre diferente, porque no puede haber nombres repetidos de variable. Y una vez que ya le nombraste, puedes ir haciendo de una variable por vez. Inclusive, este tema de seleccionar cada uno no hace falta, porque si vos tenés, por ejemplo, en la hoja entera, todas aquellas celdas que hacen referencia al precio del almidón, y solamente esas van a cambiar por el nombre que vos le diste, entonces así no la podés dejar. Es decir, sin hacer la selección con control y el clic del mouse, entonces sin seleccionar nada le dan nomás control L y que haga el cambio masivo de todas aquellas que están refiriéndose al precio del almidón, pero convirtiéndose al nombre del lenguaje natural, que es el nombre que vos le diste, precio almidón, ¿verdad? Y en ese momento entonces vas a hacer que toda tu planilla sea estrictamente modificada cada vez que vos haces un cambio de la variable. Si vos manejas esa estructura toda tu planilla, entonces no vas a tener ningún problema con estar segura de que
cualquier cambio que le hiciste a ese precio va a estar en todas las celdas que le nombraron a esa celda, con el lenguaje natural. ¿Me estás siguiendo? Sí, Bueno, porque, fantástico. por ejemplo, o sea, ¿cómo se dice? Paso de largo algunos que no cambio sin querer, tengo que volver a ver. Eso. Entonces, eh, para que te ayude el trabajo que estás haciendo, sería bueno que hagas de esa forma. La primera vez seguramente va a ser una locura, ¿verdad? Bueno, conozco la cantidad de celdas que tenés, pero si me decís que son 150 variables y cada variable está repetida en diferentes partes de la planilla, lo que tenés que ver nomás es justamente eso que te mostré, ¿verdad? Que la información que está con la celda referenciada cambia al nombre y al cambiar el nombre, ahí ya te aseguras que sí o sí cada cambio que haya en el precio de esa variable, todas las que le nombren van a cambiar sí o sí. Nada más que eso. Ok. Si de por Yo ahí, puedo, ¿eh? sí, de por ahí que. No, si de por ahí vos querés abrir tu planilla y ver cómo podemos hacer, yo te voy a mostrar nomás una o dos y voy a poder repetir con todas las demás, ¿verdad? O sea, yo no tengo problema, yo voy a en la pantalla, no voy a usar, digamos, tu información para otra cosa, ¿verdad? Si querés, inclusive podemos no grabar, entonces te quedas con la seguridad de que solamente voy a mirar la pantalla y te voy a mostrar cómo se hace, ¿verdad? Para que pueda... Y yo no tengo acá, porque tengo mi trabajo, pero puedo grabar y Y traer. grabando y trae, y en la próxima vemos, sin drama, o sea, avancemos con... Pero No te preocupes. quiero trabajar eso este fin, entonces no sé si, Y hoy porque qué día es otro día podemos martes. No, martes. mis alumnos que tenían en este horario me suspendieron todo la semana pasada y esta semana. Entonces, esta semana estoy súper libre yo para atenderte a la hora que vos quieras, ¿verdad? A veces nomás coincide con mis actividades, ¿verdad? Que tengo que repartir muebles o que tengo que cocinar como hoy, ¿verdad? Entonces, nada, te voy a avisarlo, pero mañana, por ejemplo, estoy libre. O sea, en este horario otra vez no tengo todavía nadie apurado para hacer clases. Entonces, podemos meterle si querés, si por ahí puedes copiar y traer mañana, o yo no sé mañana cómo es tu horario, ¿verdad? O pasado mañana, igual nomás. Esta semana estoy relativamente libre todavía, ¿sí? No tengo clase en la bolsa, no tengo... Así es que vamos a aprovechar, si querés. Hoy ya se acabó la hora, ¿verdad? Ahora, bebé, no veo... Las 8. No, pues las 8:30, hasta las 7:30 empezamos. Una hora, Sí, dije que podía hacer, o sea, hasta las 8:30. Podemos meter la hora un poquitito, ¿no? dale. Y mañana yo también puedo. Y vamos a meterle, vamos a coordinar otra. Igual sí que mañana se puede estar más horas, profe. Sí, no, hoy nomás lo que me toca cocinar, porque toda la semana mi señora cocinó y tengo que entrar yo también con esa parte en la casa, por eso nomás. Pero mañana podemos, sin problema. Bueno, dale, no hay problema, profe. ¿Qué era que te iba a decir? Nosotros avanzamos, nosotros ya hicimos, a ver, la tabla dinámica 2 es esta. Nosotros ya llegamos a desarrollar todo esto, ¿no? ¿Pudiste haber hecho esa tabla Tabla dinámica? dinámica. Bueno, Tabla dinámica 1, tabla dinámica 2. ¿Recuerdas haber hecho esa tabla? Ahí dice útil. Yo creo que llegaste a ser vos. sí, Bueno, perfecto. Y en tabla creo que dinámica sí. 3, creo que vos querías ver Ese algo de no. hipervínculo, algo por el estilo. O seguimos nomás todavía el desarrollo de la tabla dinámica. Depende de vos. Tabla dinámica. Yo en realidad quería el hipervínculo WAU porque pensé que con eso se podía hacer lo que te acabo de preguntar. Ya, no. O sea, podés hacer algo con hipervínculo, pero el hipervínculo pues sirve más para cuando le das un clic se vaya hasta la información que contiene, pero si es formulación en sí, el hipervínculo no te sirve. El hipervínculo es simplemente para poder dar un acceso rápido a una información que tenga en algún lugar, digamos, dentro de esta pantalla o dentro de esta hoja, ¿verdad? Pero podemos terminar el contenido de tabla dinámica y después le metemos hipervínculo, ¿verdad? Pero mañana, si traes tu archivo, vamos a ver cómo solucionamos tu archivo primero y después vemos el otro, ¿verdad? No hay drama con eso. Sí. Dale, profe.
Bueno, O sea, vamos a hacer tabla dinámica. Yo quiero, dale. la verdad que ni siquiera funciona. Yo lo demás, yo no sé. No sé qué ¿Eh? es lo que pasa. Qué va a pasar si ya no me recuerdo más ni cómo hacer buscar B y buscar H y No, eso. no importa, y vamos a terminar primero tabla dinámica y después vamos a retroceder para practicar un poquitito eso, para rememorar eso. Vamos a tratar de que se quede grabado y entonces así vas a tener forma de practicar. En aquel momento yo no te ofrecía nada para practicar, para grabar porque nada, porque no se me ocurrió nomás, pero como ahora estamos grabando, entonces vas a usar estas grabaciones para practicar otra vez, ¿sí? Para rememorar. Bueno, próximo. Bueno, vamos a arrancar. Necesitamos hacer lo que te pide ahí las instrucciones. Quiero que trates de leer un poco a ver si podemos hacer. ¿Qué dice? Crear una tabla dinámica a partir de esta planilla en una hoja nueva. Ok, ¿cómo era eso? No sé. Vamos a ver si recuerdo. Bueno, sí o sí hay que seleccionar la base de datos Control Shift. y siempre tratar de seleccionar de los encabezados. No te olvides de eso porque si no seleccionas Ah, puedes cometer el error que la primera fila de lo que seleccionás y no sean los encabezados queden como si fuesen encabezados y eso no entren a formar parte de tu informe. Entonces, sí o sí, la selección debe hacerse desde los encabezados inclusive. La primera, el de la izquierda, ese. Bien. Como te dice una hoja nueva, entonces ahí directamente le da a aceptar. Él va a llevar, va a abrir una hoja nueva, le va a llamar de alguna forma. Vos ves que la tabla dinámica está vacía y las instrucciones ujú. en la otra hoja. La hoja nueva que se inserta con una tabla dinámica vacía siempre está a la izquierda de la ubicación anterior. Es decir, como estabas en tabla dinámica 3, tu hoja nueva quedó a la izquierda, se llama hoja 1. Entonces, para irte a leer otra vez, vas a tener que irte a la derecha. Bien, el punto 1 ya está. El punto 2 ahora, ¿qué dice? Nombrar la hoja nueva como TD3. Bien, vas a pasar a nombrar la hoja. Como la hoja ya se llama hoja 1, ¿cómo se cambia ese nombre? Ojo que te dice la hoja, no la tabla, ¿sí? Entonces, ¿cómo se cambia la hoja? Muy bien, eso. Se va a llamar ahora TD3. Ya está, listo. Siguiente. Que la información de la tabla pueda verse por cliente. Fila. Ok. Aunque el ejercicio no te pida que tildes los... Sí o sí tenés que tildar los números para que tenga sentido tu tabla dinámica, digamos. Porque si no tildas, eso no va a tener ningún sentido. Entonces, cliente va en fila. ¿Y Ya qué está. tilda? Porque hasta acá es una ¿Mm? lista de clientes nomás. Pero para que vos puedas analizar tu tabla dinámica, sí o sí tenés que tildar aquel campo que tiene importes, ¿sí? Y de todos los campos que están en la lista, ¿cuál es el que tiene importe? Monto. Muy bien, entonces ese te vas a tener que ya tildar sí o sí. Entonces lo que voy, aunque nadie te pida que tildes, para que tu tabla dinámica tenga sentido, sí o sí hay que tildar alguna con campo de monto, con información numérica. Él te muestra nomás una información que falta formatear, porque te sale en formato de fecha larga, por eso te muestra, digamos, de esa manera en la columna B. Entonces, ¿cómo era que se cambiaba el formato del valor numérico de la tabla dinámica? Configuración de campo de valor después. Cuenta. Y ojo que nosotros queremos ver Mm, en formato de número la celda, ¿sí? Entonces quiero que veas que ahí abajo de todo eso decía el botón de formato de número. Ahí hubiese entrado por configuración de campo de valor. Pero había otra opción también que era la de posicionarte en la celda que tiene numeral y darle un clic derecho para cambiar con formato de número. Habíamos dicho que formato de número era el que cambiaba el formato de toda la información del campo. Entonces, no queremos ver como fecha, queremos ver como número. Entonces, en la categoría número, vas a tener que ponerle el valor de miles, vas a sacarle los decimales
Y solo así, al darle a aceptar, se va a visualizar toda la columna con importes que te van a dar, digamos, la opción de analizar. Bien, hasta ahí ya estamos. ¿Qué más pide el ejercicio? Agrupar por cliente en grupos de a dos, de esta forma Sol, lavandería y Sol pizzería. Entonces, quiero que te pase a tu tabla dinámica. Vamos a ubicarle a esos elementos. Entonces, al ubicarle a los dos elementos, vamos a seleccionar esos elementos. Si están juntos, con el clic o con Shift podemos seleccionar. Si están separados, entonces se va a tener que hacer con Control y con el clic del mouse. En este caso están juntos. No hace falta seleccionar toda la fila luego. Simplemente seleccionar los dos valores ya está, ya es suficiente. Y una vez que tenemos eso, vamos a hacerle clic derecho a esa selección, otra vez se le hace clic derecho y ahí vamos a buscar agrupar. Tiene que haber una opción de agrupar. Al darle a agrupar, él va a hacer lo siguiente. Hace que aparezcan dos campos en esa área, es decir, el área de fila. Si miras ahora tu lista de campos, ves que hay un cliente 2 que ahora está arriba de cliente en el área de fila y aparecen repetidos aparentemente en esa columna A en la tabla dinámica, pero es simplemente porque le tiene que dar un nombre que vos no viste todavía, sino que él nomás ya le dio y le llamó grupo 1 al grupo que acabaste de crear. Entonces, la creación de un grupo se generó en la tabla dinámica, pero también en la lista de campos. Debajo de todos los campos que están en la lista aparece ahora un campo nuevo llamado cliente 2, que está en negrita y está apareciendo ahora en la tabla dinámica. Solamente que cuando se ve la ubicación de Sol Lavandería y Sol Pizzería, aparece ahora un nombre en común para ellos dos porque forman parte de un grupo y le llaman el grupo 1. Pero así como pidió que esos dos estén en un grupo, hay otros elementos que tienen que estar en otros grupos. El ejercicio y vamos a mirar cuáles son los otros que tienen que formar parte de otro grupo. Entonces, en las instrucciones vamos a ver los otros datos o los otros elementos van a ir agrupándose a dos, ¿sí? Entonces, banco familiar y bolsa de valores tienen que estar ahora en un grupo 2, que vas a hacer el mismo procedimiento. Te vas a ir a tu tabla dinámica otra vez, vas a ir a seleccionar esos dos elementos. Eso. Clic derecho. Agrupar. Y automáticamente ahora le va a nombrar a ese como el grupo 2. Creo que hay dos grupos más o un grupo más. Te vas a ver tu instrucción. A ver quiénes van a formar parte del otro grupo. Entonces lo que estamos viendo es cómo se generan grupos de información que tu base de datos no te dio. Entonces, ¿por qué uno necesitaría hacer un grupo en una tabla dinámica? Porque ese tipo de dato no está visible entre los datos que uno obtiene en la base de datos y necesita o analizar de esa forma o poder básicamente agrupar un rato para poder hacer, digamos, algún ordenado, algún filtro o lo que fuese. Y por eso se genera grupos de esta manera. Uno de los elementos va a quedar solo, no tiene un par. Y así como creamos los grupos, ahora necesitamos cambiarle los nombres. Entonces, en las instrucciones, en el último punto, están qué nombres tienen que tener cada grupo. Tampoco verifica eso. Sol, inversiones, asesores y facultades. Bueno, en el mismo orden de agrupar, esos nombres van a tener. Entonces, el grupo 1 se va a llamar Sol. Acordate que nosotros habíamos dicho que la tabla dinámica solamente no se le podía cambiar los datos en los números, pero sí en cualquier parte de texto. Entonces, al estar en el texto, que corresponde al nombre del grupo 1, y ojo que no tenés una opción que diga, por ejemplo, cambiar nombre, ¿sí? Entonces, vas a posicionarte nomás en la celda donde ahora mismo está escrito grupo 1 y directo le escribís encima, ¿sí? Excelente, ahí está. Grupo 1 entonces se llama Sol. Grupo 2 se va a llamar, creo que decía asesores o inversiones, me parece que era. Y grupo 3 se va a llamar asesores. Y grupo 4 tiene también un nombre. Entonces, de esa forma, cambiamos los nombres de los grupos que por omisión o por defecto Excel le pone nomás como enumerando los grupos y de esa forma vimos cómo agrupamos y para qué sirven los grupos. Una vez que ya están todos
nombrados los grupos, ahora vamos a hacer el análisis. Hasta acá quiero entender algo contigo. Primero, los datos de los grupos no se ven, es decir, se ven los nombres hasta que vos hiciste clic en ese botón menos, ahí recién se ve cuánto suma cada grupo. Entonces, si para ver la suma de todos los grupos yo tengo que hacerle clic en cada uno de los botones menos, si son pocos, hago el clic en cada uno. Pero si son muchos, lo ideal sería de una sola vez que se oculten todos los elementos de cada grupo para ver los subtotales. Entonces, en uno solo de ellos puedo hacer clic derecho y al hacer clic derecho puedo ver que existen las opciones de expandir o contraer. Expandir o contraer me da la chance de hacer la opción contraer todo el campo. Al hacer clic en contraer todo el campo, yo veo que todos los grupos se contraen de una sola vez. Entonces, esa sería la opción. Bueno, vamos a suponer que tenés 150 variables, así como me estaba mencionando en tu planilla, ¿verdad? Y justo llevaste a tabla dinámica y cada precio de variable tiene otra vez su componente por cantidad o por lo que fuese, y vos tenés que hacer esto para poder obtener, digamos, la información y poder hacer el análisis por la información agrupada. Entonces, para no tener que hacer 150 clics en los botones menos, de una sola vez contraer todo, y ahí tenés básicamente la opción rápida de poder analizar la información del grupo. Quiero que ahora ordenes cuál es el grupo que más importe tiene arriba y el grupo que menos importe tiene abajo. ¿Cómo era que ordenábamos algo en la tabla dinámica? Por ahí te acordás, ¿no? Eso, ahí está. Ordenar de mayor a menor. De mayor a menor, entonces ahora el grupo más grande o el monto más grande tiene que estar arriba y el monto más pequeño tiene que estar abajo. No sé, vamos a suponer que es un análisis nomás, ¿verdad? O viceversa también, el menor arriba, el mayor abajo. Eso ya depende un poco de qué es lo que yo estoy queriendo. Entonces, al agrupar con datos que no tenía en mi base de datos, ahora tengo la chance de analizar esa información y lo que estoy viendo me muestra justamente eso, ¿verdad? Bien, vamos a suponer que quisimos hacer también el análisis, pero viendo los elementos, o sea, para entender, si yo ahora mismo vuelvo a pedir que se visualicen todos los elementos, entonces voy a entrar un poco, a ver, darle un poco un clic derecho a uno de los grupos, uno de los nombres, cualquiera de ellos, eso, y decirle expandir o contraer otra vez. Y ahí decirle expandir todo el campo. Al decirle expandir todo el campo, se ven de vuelta todos los elementos, pero ¿cuál es el problema? Que ahora los importes se ven de los elementos, no de los grupos. ¿Qué pasa si yo también quiero ver el valor de los grupos? Entonces voy a tener que pedirle que se visualicen esos subtotales. ¿Y cómo se hace? Clic derecho otra vez sobre cualquiera de los grupos. El hacerle clic derecho, quiero que veas que dice subtotal cliente 2. Ojo que cliente 2 es el nombre original del grupo, ¿sí? Perdón, del campo 2, que tiene el nombre de los grupos. Al darle un clic en subtotal cliente 2, él va a hacer aparecer ahora esos importes que hace rato no estaban visibles. Como para que yo pueda leer más también, si quiero, ¿verdad? Ambos datos al mismo tiempo. Entonces, en la tabla dinámica uno puede o visualizar los subtotales o no visualizar los subtotales. Si fuese la ocasión que tenés todos los valores y vos no querés ver el subtotal por algún motivo, entonces la inversa va a ser que desaparezcan también esos subtotales si es que vos no querés ver. Entonces, o sea, por ejemplo, mira facultad. Facultad tiene dos datos y como un solo elemento tiene en el grupo, parece que están repetidos. Sin embargo, los demás no parecen estar repetidos porque tienen más de un elemento y su sumatoria no da el mismo valor, digamos, ¿verdad? Entonces, va a haber veces que vos vas a agrupar cosas y los datos van a ser un solo elemento de cada grupo y va a aparecer como que todo está repetido. Entonces ahí probablemente va a ser más cómodo para la vista no ver los datos repetidos y ocultar los subtotales o mostrar los subtotales en el caso contrario, digamos. A eso nomás lo que voy con este tema de mostrar u ocultar subtotales. Bien, perfecto. No me acuerdo si ya insertamos algún gráfico. Yo no te pedí insertar todavía ningún gráfico dinámico. No. Bueno, vamos a insertar un poco un gráfico dinámico. Estando en la tabla dinámica, quiero que nos vayamos, creo que en diseño. Puedes irte un poco en la pestaña ahí de diseño, ¿no?
espera que, no te fuiste. No, en tu TD3 nomás, en tu hoja TD3, estando en tu tabla dinámica, ahora allá arriba tenés la herramienta de tabla dinámica, a tu derecha, arriba mismo a tu derecha, eso, analizar, y a tu derecha de analizar tenés el botón gráfico dinámico. Ese es diseño, ¿sí? El de la izquierda. Ese. Dentro de esos botones, a la derecha, el botón gráfico dinámico está ese. Clic en gráfico dinámico, él te va a mostrar el panel de los gráficos. Evidentemente, él, dependiendo de lo que seleccione, él va a intentar graficar toda la información que vos tenés en tu tabla dinámica. Entonces, podés ir seleccionando el gráfico que mejor te parece, muestra la información. Si querés, ese 3D, vos dejarle el 3D, el primero de los, ese un poco dejarle un ratito. Dale a aceptar y vamos a mirar. Al darle a aceptar, vemos que la información muestra en el gráfico a los campos de la tabla dinámica. Esa básicamente va a ser la diferencia del gráfico dentro de, de los campos de la tabla dinámica dentro del gráfico. Entonces, si yo quiero comparar un gráfico simple con un gráfico dinámico, la primera diferencia es esa, que en el gráfico simple no van a estar esos botones grises que vos ves ahí. ¿Y por qué le hago mención a los botones grises? Porque los botones grises contienen los filtros tienen los campos de la tabla dinámica. Entonces, suponiendo que yo quiero filtrar, no sé, vamos a suponer que quiero verle a uno de cada grupo nomás. O sea, le quiero ver a Sol Pizzería, a Bolsa de Valores, a JS Electricidad y a Universidad Nacional. Solo a eso le quiero ver, a lo demás le voy a hacer volar. Pero ¿cómo le puedo hacer volar si estoy en un gráfico? Para eso voy a entrar en cliente, voy a poner el botón gris cliente, no cliente 2, sino cliente, eso. Y ahí sacarle. Entonces voy a ver, uno de cada grupo no me voy a ver. Entonces destildar lo que no querés ver. ¿Cuál querés ver? Quiera, dejarle a 4. No, pero que tratemos de dejarle a uno de cada grupo, ¿sí? Eso, aceptar. 3 nomás hay que destildar. Y ahí, por ejemplo, ocurrió lo siguiente. El filtro que vos hiciste, que está visible en tu gráfico dinámico, no solo le afecta al gráfico dinámico, también le afecta a la información que estaba visible en la tabla dinámica. Entonces, a lo que vamos nomás es que el gráfico dinámico con la tabla dinámica es bidireccional. Cualquier cambio que vos hagas en uno u otro lugar le afecta al otro de la misma forma. Entonces, vamos a suponer ahora, no sé, después de ver esto, queremos volver a ver y ahora los elementos que no se veían, pero vamos a hacer del filtro de la tabla dinámica. Entonces vamos a entrar al embudo que está en la tabla dinámica ahora, ya no en el gráfico dinámico, y en el embudito de etiquetas de fila que está en la columna A, al ingresar, vamos a hacerle clic un ratito, vamos a mirar, vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Entonces, vamos a entrar en cliente, porque ahora se ve el campo de cliente 2. Entonces, tengo que entrar en ese selector de campo donde está cliente 2. Solamente ingresar a ese embudo, ahí dice cliente 2 y a la derecha tiene una flechita. Eso era. Ahí entonces voy a hacer al revés. Voy a alternar lo que ahora está visible, no quiero ver. Y voy a tildar el otro y voy a destildar ese. Y así sucesivamente. Entonces, 3 no me voy a ver ahora, no voy a ver 4. Y al estar, le doy un clic y lo que cambié en la tabla dinámica también se refleja en el gráfico dinámico. Entonces, básicamente esa sería la opción visible entre gráfico dinámico y tabla dinámica, ¿sí? Evidente, dependiendo de qué tan cargada esté tu tabla dinámica, qué cantidad de elementos, qué cantidad de información, va a haber veces que el gráfico no se va a representar de una buena forma. Porque él va a intentar graficar, aunque sean muchísimos datos, él igual va a intentar graficar. Y a veces no es tan legible que digamos el gráfico con mucha información. A veces sí, a veces no. Y ella va a depender un poco de tu habilidad para mostrar los datos correctamente en el gráfico. Entonces, al decirte esto, lo que te digo es que a veces la información se va a tener que modificar en la tabla dinámica como para que el gráfico dinámico se represente bien. A veces habrá que elegir correctamente un tipo de gráfico que demuestre bien los datos y a veces voy a tener que conocer la opción de poder usar un gráfico simple con una tabla dinámica. ¿Por qué? Porque hay muchos datos
en mi tabla dinámica y yo solamente quiero que se grafiquen alguno de ellos. Y no todos los gráficos dinámicos te pueden ayudar. Entonces es bueno también conocer cómo usar un gráfico simple con una tabla dinámica. Eso te voy a mostrar en la clase siguiente porque va a llevarnos más tiempo poder entender y hacer bien eso. A no ser que ya te haya mostrado ahora, pero... No. ok. Entonces, para poder hacer con tiempo y de forma correcta, quiero ver eso contigo en la siguiente clase. ¿Qué hora tenés ahora? 8:20. Ah, bueno, hay tiempo todavía. Entonces, voy a mostrarte ya ese tema de usar un gráfico simple con un gráfico, perdón, con una tabla dinámica. Quiero que vuelvas a mostrar Bueno, todos los elementos. Es decir, vas a entrar en el filtro y vas a pedir ver todo. Como el filtro se hizo en cliente, no en cliente 2, va a tener que entrar en cliente, ahí vas a borrarle el filtro o seleccionar todo, darle a aceptar. Vamos a volver a ver todas las columnas, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Atende que bien. Cualquier gráfico simple que quiera utilizar los datos de una tabla dinámica, Excel considera que vos querés usar un gráfico dinámico con la tabla dinámica. Por eso él va a intentar convertirte sí o sí a como de lugar tu gráfico simple a gráfico dinámico. Y te voy a mostrar eso. Entonces, primero, vamos a suponer que yo solamente quiero graficar en este gráfico los datos de los grupos. Entonces vamos a hacer un poco de la siguiente forma. Quiero que te pongas solamente en uno de los... A ver, selecciona un poco el nombre Sol y el dato 43200. Solamente esos dos datos. Eso. Ahora anda a insertar un gráfico, pero no te vayas por herramienta de tabla dinámica, sino quiero que te vayas por insertar. Entonces a tu izquierda, al lado de inicio, está la pestaña insertar. Al entrar en insertar, vas a ver que están también los datos de gráfico. Entra en cualquiera de los gráficos. Que no sean dinámicos, eso, ese. En ese, por ejemplo, entra un ratito. Entra en ese, va a haber varios gráficos, seleccionar nomás uno. Y cuando quiero, cuando seleccionas, quiero que te fijes que el gráfico que se muestra no es solamente de los datos que seleccionaste, sino directamente ya te muestra y es algo muy similar. De hecho, es un gráfico dinámico. Entonces, Excel no entiende que cuando vos querés seleccionar uno de los datos nomás, solo ese dato se grafique, sino automáticamente te convierte a un gráfico dinámico y el gráfico dinámico muestra todos los datos de la tabla dinámica en el gráfico. Entonces, entendiendo eso, quiero que le des suprimir, borrar nomás ese gráfico que acabaste de insertar. Quiero ver de qué forma podemos insertar un gráfico que no sea dinámico. Entonces vamos a estar afuera de la tabla dinámica, no pegado a la tabla, porque si estamos pegados a la tabla, él va a entender que el gráfico es dinámico. Eso, ahí por ahí está bien. Entonces ahí, en esa celda vacía, quiero que le demos un clic en insertar gráfico, insertemos uno de ellos, cualquiera, no importa. En ese momento el gráfico se inserta pero vacío, es decir, sin datos, no hay nada graficado, porque él entiende que no se seleccionó un dato para graficar. Pero eso es lo que vamos a hacer. Quiero que ahora veas que cuando estás en el gráfico vacío, allá arriba tenés una herramienta de gráfico, que tiene dos pestañas, diseño y formato. En diseño, que es la pestaña a la izquierda, los botones te muestran a uno llamado seleccionar datos. A ese quiero que te vaya a seleccionarle, a seleccionar datos. Ese. Quiero que le des un clic allí, va a aparecer un panel que va a estar vacío, pero acá quiero que veas algo más. Hay dos formas de graficar. Graficar por rango de datos o graficar por serie. ¿Qué significa esta diferencia? El graficar por rango de datos significa que vos tenés que ya seleccionar otra vez los datos en la hoja para que él convierta a gráfico. Pero como vas a ir a seleccionar datos de una tabla dinámica, él automáticamente te va a volver a convertir a gráfico dinámico. Vamos a ver eso. Quiero que te vayas a seleccionar desde esa opción de rango de datos del gráfico. Dale nomás un clic allí y anda a seleccionar solamente los datos de Sol. Solo los de Sol. Al darle Enter o al darle clic en el botoncito, quiero que veas que el panel va a mostrarte otra vez la información del rango. No se quedó en solo lo que seleccionaste, sino directamente él tomó toda la tabla dinámica. Al darle a aceptar, de hecho quiero que le dé a aceptar solo para ver que esto es así. Ese gráfico que quedó abajo vuelve a ser un gráfico dinámico. Entonces, y hasta acá estamos viendo diferentes opciones de graficar sin usar gráfico dinámico, pero que Excel automáticamente convierte a gráfico dinámico por ser tabla dinámica. Me falta una más para mostrarte.
control Z o borrar ese gráfico igual nomás, como quieras. Bien, vas a volver a entrar al gráfico vacío, vas a volver a entrar a ese botón que estaba en diseño. Entonces, en diseño, en seleccionar datos, va a volver, ya no vamos a entrar en rango de datos, sino vamos a entrar en agregar. Y en agregar es la opción de agregar por serie, es decir, cada una de las series que va a verse en el gráfico es la que vamos a insertar. Al darle a agregar, él te muestra un panel que te pide dos datos, un nombre y un valor. El nombre va a ser el nombre de Sol, que es uno de los nombres del grupo. Entonces, nos vamos arriba, solamente clic en el nombre Sol, clic allí, ya está. Clic otra vez en el botón, esa serie se va a llamar Sol. Los valores de la serie no van a ser ese 1, sino va a ser el importe que le contiene a Sol. Dale un clic en el importe, listo. Si bien son datos de una tabla dinámica, vas a darle a aceptar y hasta acá él te va a mostrar que tiene una serie cargada. Ahora, vamos a agregar una serie más. Vamos a entrar un poco en agregar. Ahora le vamos a seleccionar a inversiones. Clic en el nombre inversiones. Y ahora en valor 1 vamos a ponerle el nombre al, el dato del valor. Bien, aceptar. Hasta ahí quiero ver el gráfico. Entonces dale a aceptar dos veces, una vez acá y otra vez ahí. Dale nomás a aceptar y vamos a mirar el gráfico cómo se muestra. Al darle a aceptar, quiero que veas que ese gráfico ya no muestra los campos de la tabla dinámica. Por lo tanto, estás ante la presencia de un gráfico no dinámico, ¿sí? Pero porque vos hiciste el gráfico de esta forma. Entonces, en realidad, en esta hoja tenés una tabla dinámica que le alimenta al gráfico dinámico, pero ese gráfico dinámico muestra todos los datos de la tabla dinámica y este que hicimos de una forma especial solamente muestra una parte de los datos de la tabla dinámica, que la idea es justamente esa, no mostrar todo porque tiene muchos elementos y el gráfico tratando de mostrar todos los elementos no se entiende. Entonces vos solamente tomás ciertos datos que querés hacer énfasis con tu gráfico, Profe. pero para evitar todo eso de que se convierta siempre a gráfico dinámico, entonces esta va a ser la forma de usar un gráfico simple con información de tabla dinámica. Otra forma de saltarme por saltarme este paso es extraer los datos de la tabla dinámica en forma manual, digamos, y desde ahí alimentar tu gráfico simple. Esa sería otra opción también, ¿verdad? Pero como va a ser estático si haces eso, es decir, cada vez que cambie tu tabla dinámica, vas a tener que volver a copiar, pegar o lo que fuese. Entonces, la idea es poder conocer esta opción para que cualquier cambio de tu tabla dinámica que tenga, alimente también a este gráfico no dinámico en el momento que necesites. Bueno, hasta acá le tenemos a Sol y le tenemos a inversiones. Quiero que vuelvas a hacer los dos que faltan para ver 4 barras en este gráfico. Y de paso practicamos, ¿verdad? Entonces, eso siempre va a ser en seleccionar datos. Sí o sí en seleccionar datos. No hay otra forma de hacer. Quiero que hagas eso. Hola, hola. Hola, ¿qué estoy haciendo, profe? Ah, no, en tu pantalla nomás yo no estoy viendo. Entonces a lo mejor hay algún... ¿Por qué? No, yo veo que está el gráfico ahí, pero si estás haciendo, hace nomás. A lo mejor en algún momento se va a mostrar en mi pantalla que estás haciendo. Hace Y nomás. este que dice eje horizontal porque es uno, profe. Es 1 porque ahí vos tenés los importes. Y en realidad, en vez de que diga 1, vos podés reemplazar también ese valor 1 con el nombre que aparezca en la tabla dinámica. Yo lastimosamente nomás no estoy viendo lo que vos estás haciendo, pero así como está entrando a agregar cada una de las 4 series, en donde cada serie para vos es un nombre de cada grupo, al otro lado también tenés la opción de entrar a editar. Y cuando entras en ese botón también te va a mostrar un panel similar a eso que estuviste viendo para poder ir a seleccionar el nombre de la tabla dinámica donde está la columna de los importes. No me acuerdo más qué decía esa columna. No sé si dice suma de monto o dice otra cosa. No sé si dice etiquetas de columna o... No veo, nomás, lastimosamente no veo en tu pantalla, se me quedó congelado ahí en el gráfico cuando tenía las dos columnas nomás. Pero no importa, avanzar sí que seguí haciendo. Y cuando ya terminaste de seleccionar los otros dos nombres, y si por ahí pudiste entrar a cambiarle el nombre de uno a otro, cambiarle nomás. Y al salir de ese gráfico ya tiene que mostrarte las 4
columnas de los totales de los 4 grupos. Acá está, profe. ¿Ya está? Bueno, ¿Ves? yo me quedé con tu pantalla anterior. A lo mejor en la grabación, me imagino que vas a ir y vas a ver de qué te estoy hablando, ¿verdad? A lo mejor en tu pantalla vos ves bien. Bueno, ahí desapareció tu ¿Ahí? Ahí, perfecto. Eso, viste que dice suma de monto. Entonces, vamos a comprobar algo. Quiero que te vaya ahora a tu tabla dinámica. Y en tu tabla dinámica, en vez de poner, de que diga suma de monto, acuérdate que vos puedes cambiar la información que tiene texto en la tabla dinámica. Entonces ahí ponerle, no sé qué es lo que le puedes poner. Vamos a suponer que estos son tus proveedores, los proveedores de Muti. No sé, algo así. Al darle enter, si miras ahora tu gráfico, ahora dice eso. En realidad vos podés cambiar de acuerdo a lo que querés que diga tu gráfico, vos le cambias nomás el dato en esa celda y eso es lo que va a decir ahí, digamos, ¿verdad? Simplemente, Profe, ¿por qué exactamente 1 no es un 4? no, y porque nosotros le dimos una serie a cada nombre y siempre elegimos del mismo lugar, es decir, los datos no vienen de información que esté uno al lado del otro. Entonces, dependiendo de cómo vos cargues, vas a visualizar básicamente estos datos. Por ejemplo, pudiste haber tenido en el eje de categoría, pudiste haber tenido 4 datos si, por ejemplo, vos agregabas una sola serie y los valores eran, por ejemplo, lo de toda esa columna, los 4 totales. Pudiste haber hecho al revés nomás, ¿verdad? En este caso hicimos de esta forma para que vos practiques, para que veas nomás cómo se hace un gráfico simple con una tabla dinámica. Nada más que eso. Después, de hecho, nos quedan todavía 3 tablas dinámicas, 2 tablas dinámicas más, pero yo te había dicho que vamos a hacer un resumen de todas las tablas dinámicas para que vos sepas todas las tablas dinámicas que se pueden hacer. Entonces ahí prometo que vamos a volver a repasar el tema gráfico con tabla dinámica. Hasta acá al aceptar más, y ahora sí ya llegó mi hora que tengo que ponerme mi delantal y empezar a cocinar. Entonces, dale nomás guardar hasta aquí y mañana seguimos hablando. ¿Sí? Avísame, va a ser la misma hora seguramente, ¿verdad? Porque a esta misma Sí, hora a las 7. y vamos a tratar de 7, 7 y avanzar media. más tiempo, ¿sí? Dale, Bueno, estamos dale, profe. entonces. Te guardo yo esto, Dale. cuando se procese te paso el link para que descargues. El otro te llegó, ¿verdad? Sí, Bueno, de ya me lujo. cargué. Está entonces. Quedamos así. Dale, Dale, Rosy, profe, nos nos vemos. vemos.